Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis, lección número 5, Todas las naciones y Babel. El texto para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 11, 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Después del diluvio, el libro de Génesis cambia el enfoque. El diluvio supuso para la humanidad una segunda oportunidad de seguir y servir a Dios, aunque eso no fue así. El relato bíblico se centra ahora en diferentes hechos y en personajes especiales como Noé y sus 3 hijos. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. En cuanto a la vida e historia de Can, quien fue el padre de Canaán, según Génesis 10:6, y su nombre Canaán nos proyecta hacia el futuro, es decir, hacia el territorio de Canaán, la tierra prometida. Y el nombre de este hijo, Canaán, es considerado como un anticipo de Abraham, de quien se dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También el relato bíblico del libro de Génesis nos habla de la Torre de Babel, proyecto de construcción que divide el linaje de Noé. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La idea y ejecución de la construcción de la Torre de Babel nuevamente interrumpe los planes de Dios para la humanidad. Al unirse la humanidad en este megaproyecto, lo que la humanidad está tratando de hacer eran 2 cosas. Primero, separarse completamente del Creador, y segundo, ocupar el lugar de Dios. Ante tal situación, Dios responde con juicio sobre ellos, y las Escrituras dicen en Génesis 11:7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Mediante la confusión de sus lenguas, la gente se esparce por todo el mundo, dando origen a las diferentes naciones e idiomas que hoy existen, y de esta manera se cumple el plan original de Dios para con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En esta semana vamos a ver que a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien como siempre lo hace. Dios tiene la última palabra. Y responderemos la pregunta, ¿de qué manera Dios convierte en bendición la maldición de Can y la maldición de las naciones en la Torre de Babel? La maldición de Can. Génesis 9:25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La embriaguez es una locura que nos hace perder el dominio propio. Habiendo perdido el control de sus actos, Noé quedó desnudo en su tienda. Este acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las 2 historias contienen temáticas en común: comer del fruto, terminar desnudos, cubrirse, una maldición, una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida de Adán y Eva. La fermentación de la fruta no era una práctica original dada por Dios. Noé se dio a la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que su hijo Can viera su desnudez hace alusión a Eva, que también vio al árbol prohibido. Este paralelismo entre lo que vio Eva y lo que vio Can sugiere que Can no solo vio secretamente o por accidente la desnudez de su padre, porque cuando él lo ve desnudo, él sale a contarlo. No trata o no intenta de atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos fue la de cubrir a su padre, mientras que Can no lo hizo. Can lo dejó desnudo y se puso a hablar de él. La cuestión en juego aquí tiene que ver con el respeto a los padres. El ver a su padre desnudo y burlarse de él, Can lo deshonró, quebrantando así el 5.º mandamiento. Deshonrar a los padres
que representa su pasado, afectará con seguridad el futuro del hijo que lo haga. De allí la maldición. Y esta maldición va a influir en el futuro de Can y en el de su hijo Canaán. Esta maldición de Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, no fue pronunciada por Noé con resentimiento, sino más bien como una profecía. Y esta profecía está dirigida estrictamente a Canaán, el hijo de Can. El autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas futuras y prácticas corruptas que los cananeos iban a realizar, como es el incesto y el homosexualismo. Y por estas prácticas, posteriormente Dios iba a ordenar la destrucción de estas ciudades. Además, la maldición contiene una promesa de bendición. El nombre Canaán deriva del verbo hebreo caná, que significa someter, humillar. Entonces podemos concluir que mediante el sometimiento de Canaán, el pueblo de Dios, es decir, los descendientes de Sem, harán dos cosas. Primero, entrar en la tierra prometida, y segundo, preparar el camino para la venida del Mesías. Estas dos cosas son una alusión profética a la expansión del pacto de Dios. El pacto de Dios será una bendición para todas las naciones que acepten el mensaje de salvación. Mensaje de salvación que Israel debe compartir con el mundo. La maldición de Noé no coloca a Canaán ni a Can en cadenas de un destino de destrucción. De hecho, la maldición de Can será una bendición para todas las naciones, incluyendo a los descendientes de Canaán que acepten la salvación que les ofrece Dios. La genealogía del Génesis. Génesis 10:32. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio, se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. La información cronológica y genealógica que nos brinda el libro de Génesis es de gran valor para nuestra fe. Por ejemplo, la cronología sobre la edad de Noé y de Adán nos sirve para relacionar las civilizaciones antediluvianas y las postdiluvianas. Los dos últimos versículos de Génesis capítulo 9 nos remontan al último eslabón de la genealogía de Adán. Adán murió a la edad de 930 años, y cuando Adán muere, Lamed, el padre de Noé, tenía solo 56 años. Y seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán que quizás transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. La genealogía bíblica tiene tres funciones o propósitos muy importantes. El primero, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. Segundo, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. Y tercero, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Génesis menciona que Noé vivió 950 años y tuvo 70 descendientes. Cada clan se estableció en un lugar distinto, dando lugar a 70 naciones de las que se pobló la tierra. Observemos la posible distribución de los descendientes de Noé. Primero, las naciones o descendientes de Sem se ubicaron en este lugar. Segundo, las naciones de Jafet. Y tercero, miremos la ubicación de las naciones de Can, que comprende la tierra de Canaán. Esta mención que hace el libro de Génesis de los 70 descendientes de Noé, que dieron lugar a las 70 naciones distribuidas entre Sem
Jafet y Can, las 70 naciones prefiguran o representan a los 70 miembros de la familia de Jacob que se mencionan en Génesis 46:27. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y además podemos decir que las 70 naciones también prefiguran o representan a los 70 ancianos de Israel en el desierto. Esta idea de que los 70 descendientes de Noé representen o que tienen una correspondencia con los 70 miembros de la familia de Jacob y los 70 ancianos de Israel, sugiere que la nación de Israel tiene una misión que cumplir, la de testificar a las naciones del mundo acerca del Dios verdadero. Como lo dice el salmista, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y en este mismo sentido, Jesús envía a 70 discípulos a evangelizar a las naciones. Esta información cronológica y genealógica nos muestra el vínculo directo entre Adán y los patriarcas, y se nos afirma que todos los personajes históricos mencionados en el libro de Génesis fueron personas reales que dieron origen a las diferentes naciones que hoy día existen. Una sola lengua. Génesis 11:4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La frase toda la tierra en este contexto se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de querer edificar una ciudad y construir una torre se indica claramente aquí en Génesis 11, era llegar al cielo. De hecho, la verdadera intención de la humanidad era ocupar el lugar de Dios mismo, el lugar de su Creador, e independizarse de Él. Es de notar que la descripción de las intenciones y acciones de la gente que poseía una sola lengua imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Por ejemplo, el relato de la creación dice: luego dijo Dios. Ellos dijeron: edifiquemos una ciudad. El relato de la creación dice: hagamos al hombre. Ellos dicen: hagamos ladrillo. La intención se declara explícitamente cuando ellos dicen: hagámonos un nombre. Esa expresión, hagámonos un nombre, es una expresión que utiliza Dios exclusivamente. Ellos estaban dispuestos a soportar penalidades, peligros, privaciones a fin de hacerse de un nombre o de una reputación. En síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios. La Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría humana superior y a la habilidad de sus edificadores. Sabemos que Satanás fue quien inspiró este proyecto de construcción. Ellos, al saber la historia del diluvio, seguramente ese conocimiento debió de haber desempeñado una motivación en este proyecto. Trataron de construir una torre alta para sobrevivir si venía otra inundación, a pesar de la promesa de Dios que no habría más diluvios. El recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracterizará el espíritu de Babilonia. Por eso, la historia de la Torre de Babel también es una temática importante en los libros proféticos de Apocalipsis y Daniel. La historia de la Torre de Babel se desarrolla en la llanura de Sinar, y este mismo lugar aparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor llevó los utensilios del templo de Jerusalén. Entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor levantar una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia,
Probablemente el campo de Dura que menciona Daniel comprendía la llanura del Sinar, el mismo lugar donde se trató de levantar la Torre de Babel. El profeta Daniel, en sus visiones del tiempo del fin, ve la misma coyuntura. Las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios, aunque ese intento fracasará al igual que el de la construcción de la Torre de Babel. Por todo lo expuesto, concluimos que Babilonia representa a todo movimiento que, alentado por Satanás y su filosofía, intentan ocupar el lugar de Dios. Descendamos. Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es una ironía que aunque los hombres estaban subiendo, Dios tuvo que bajar hasta ellos. Este descenso de Dios es una confirmación de su poder y de su supremacía. Dios siempre estará más allá de nuestro alcance humano. Cualquier esfuerzo humano para subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil, ridículo, no cabe ni la menor duda. Por eso Dios, para poder salvarnos, hizo que su Hijo descendiera hasta nosotros. De hecho, no había otra manera de salvar al hombre. Hablamos de ironía porque en el relato de la Torre de Babel se ve que es así. El salmista dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En la declaración de Génesis, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Primero que todo, Dios no tenía necesidad de bajar para ver. Él ve todo, Él sabe todo. Pero lo hizo de todos modos. Esta declaración, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, enfatiza más bien en el interés de Dios por la humanidad. El hecho de que Dios haya descendido nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Cualquiera que sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él y a la redención. Más bien es la iniciativa de acercamiento de parte de Dios lo que nos va a salvar. Por cierto, 2 veces el texto de Génesis habla de que Dios descendió, lo que sugiere que a Dios realmente sí le importa lo que sucede en la tierra. Según el pasaje, el Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada que por ser seres caídos solo podrían concluir en una maldad cada vez mayor. Por eso Dios decidió confundir su lenguaje, lo que pondría fin a su estrategia de unificación. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. La redención del exilio. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos era multiplicaos y llenar la tierra. En contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Una de las razones por las que dijeron que querían construir una ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se negaban a mudarse a otro lugar, tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y dispersos. Y en cierto sentido tenían razón. Lamentablemente, trataron de utilizar su poder unificado para el mal, no para el bien. Ellos dijeron: hagámonos un nombre. Esto es un poderoso reflejo de arrogancia y orgullo. Por cierto, siempre que los seres humanos, en abierto desafío a Dios, quieran hacerse un nombre, seguramente no saldrá bien, nunca ha resultado. Por ende, en un juicio contra su rebeldía total, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra.
exactamente lo que ellos no querían que sucediera. Curiosamente, el nombre Babel significa puerta de Dios, y este nombre tiene relación con el verbo babal, que significa confundir, debido a que querían llegar a la puerta de Dios porque ellos se consideraban Dios y terminaron confundidos y con mucho menos poder que antes. El pensamiento inspirado dice al respecto: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, habían algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su verdadero carácter. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y les des like. Bendiciones.